empezar también con azufre porque en el laboratorio empiezan con la maestra Gisela la explicación de columna de Vinogradsky. Entonces tienen que poner mucha atención ahorita para que no se enreden con la explicación que ella les da, donde ya involucra todo este metabolismo del ciclo del azufre. Vamos a ir viendo proceso por proceso como lo hicimos con el ciclo del nitrógeno, para que los que tomen, si es que toman apuntes, notas, vayan ahí también ustedes trazando su ciclo conforme le vayan, como ustedes lo quieran ir dibujando. Y con las señas o notas que ustedes le quieran poner, ahí mismo en su hojita para que les sirva finalmente de estudio. ¿Ok? Entonces, primero, pues vamos a ver, el azufre está como tal, como un elemento. Ya vimos que es también parte de estos elementos biogénicos, como los chumps. La S, hay chumps, es del azufre. ¿Ok? Este azufre realmente se encuentra principalmente en forma de mineral. ¿Ok? Como tenemos la imagen de aquí. Es su forma nativa. Y la estructura, por si ustedes no recuerdan, porque pues les digo que muchas cosas ya deberían de tener, pero si ustedes no lo recuerdan, se compone por 8 átomos. El azufre que no tiene ni carga. Entonces está como con 8 átomos este azufre. Ahora, hay también otro tipo ya de variedades, como, o más bien como estructuras, como la que ustedes tienen ahí, que es la estructura cristalina, pero que ya está compuesto por más anillos, y esos anillos en total nos dan 128 átomos. Sin embargo, bueno, les decía, la forma nativa, o sea, el mineral como tal, el azufre, o también conocido como flor de azufre, o la piedra de azufre, es este elemento que tiene 8 átomos. Ahora, hablábamos en la clase anterior también que todo ciclo biogeoquímico tiene parte tanto en el agua, tanto en el suelo, en la atmósfera y en la biosfera, que es donde formamos parte también nosotros de ahí. Y por lo tanto también vamos a encontrarlo en sus formas orgánicas y en sus formas inorgánicas. Si hablamos, antes de pasarme a esta explicación que ya están leyendo, si hablamos de formas orgánicas con azufre, menciónenme cuáles podrían ser. ¿Qué formas orgánicas recuerdan que tienen azufre y que son muy importantes? ¿Mande? Las plantas. ¿Pero qué estructura tienen o qué macromolécula tienen que ahí esté el azufre? Sí, las plantas tienen azufre. Yo les decía que todo constituyente orgánico vamos a tener formas orgánicas de los chomps. Por eso son elementos biogénicos. Pero el azufre, ¿en qué forma va a estar si estamos hablando de formas orgánicas? En sulfato. No, sulfato no es orgánico. Ustedes tienen formas orgánicas con azufre. ¿Cuáles? No tienen sulfatos. Mm, Aminoácidos. Pues sí, hay dos esenciales que tienen azufre. ¿Cuáles son? metanina. Metionina y Ah, cisteína. Esos dos aminoácidos son esenciales. Y tienen azufre en su composición. Entonces, ¿en nuestras proteínas va a necesitarse el azufre? Pues sí, porque las proteínas están constituidas de aminoácidos, ¿verdad? Y estos dos aminoácidos que me acaban de decir, pues tienen azufre. De hecho, si ustedes recuerdan alguna clase de bioquímica general donde les tuvieron que haber explicado los ácidos nucleicos y el código genético siempre tiene un triplete con el que inicia, hay un codón de inicio, ¿saben cuál es ese? Y que codifica para la metionina. Y ese siempre es el codón de inicio. No se acuerdan, van a desempolvar su cuaderno. De hecho, es importante, es el inicio del código genético para que haya esa producción de metionina. Entonces, esas son formas orgánicas que tienen azufre. Además de que ustedes también consumen elementos que siguen siendo orgánicos y que tienen azufre. ¿Ok? Ahora, de formas inorgánicas tenemos, ya me mencionaron ahorita los sulfatos porque lo vieron ahí, yo creo, pero no es la única. ¿Qué otras formas inorgánicas tenemos del azufre? Sulfatos, ¿qué más?
Dióxido de azufre. También el dióxido de azufre, que ese se va a encontrar ¿en dónde? Al ser dióxido de azufre. En la atmósfera. La En atmósfera. la atmósfera, ahí tenemos gases también de azufre. Entonces estos óxidos de azufre se encuentran ahí en la atmósfera. En la hidrosfera y en el suelo, además de los sulfatos, ¿qué otra forma encontraremos? ¿Conocen alguna otra forma? Los ácidos. Los ácidos, ¿verdad? ¿Qué ácidos? Ácido sulfúrico. El más conocido, que el que ustedes conocen, es el sulfúrico, ¿no? También va a haber sulfúrico, sí, claro que sí. Y también hay otro ácido que es el sulfídrico. Entonces, vamos a estar hablando, lo importante de estos temas, yo les decía en la clase anterior, es que ustedes deben de sumar la información, porque si no al final de su vida, de su semestre, de su carrera, de nada les va a servir haber estado 5, 6, 7 años, dependiendo cuánto se ocupen para su carrera, si cuando salgan no van a acordarse más que apenas del último semestre. Entonces, no van a poder luchar por un buen trabajo, van a agarrar como que de lo que más hay y no van a tener esa capacidad de análisis de datos. Yo no podría discutir ciclos biogeoquímicos si no supiera bioquímica, si no sé microgeneral. Eso es lo que ustedes están aprendiendo en este curso, más lo que vieron con bioquímica. Todo lo que está hecho en la Tierra es pura química, bioquímica, reacciones. No es nada más matemáticas y sus ingenierías. Debo comprender al agua, al suelo, al aire, qué está pasando en el ambiente. Si es que quieren trabajar como doctores del planeta Tierra, porque pues si no se van a ir a la parte de ingeniería y pues a manejar procesos y etcétera, ¿no? Que es un poco más allá. Pero si quieren trabajar en estas áreas donde ahorita va a haber muchísimo trabajo porque el planeta Tierra se está acabando, pues hay que sumar la información. Si yo no sé en dónde está el azufre, en qué parte lo puedo encontrar, si hay compuestos orgánicos con azufre, inorgánicos y todo esto, no los voy a poder relacionar y sus prácticas van a estar bien feas. Entonces, en el agua hay sulfatos y los sulfatos son muy solubles, ¿sí? Los sulfatos van a estar disueltos ahí en el agua, no los vamos a poder ver porque están disueltos. Lo mismo que en el suelo, también en la litosfera hay sulfatos. Ahora, este ciclo, si recuerdan, es un ciclo sedimentario. Y al ser un ciclo sedimentario quiere decir que la transferencia de todas estas formas orgánicas e inorgánicas van a ser más lentas, la reciclación es más lento. ¿Dónde más podemos encontrar este tipo de compuestos? Además de que los sulfatos van a estar ahí disueltos, pues también van a empezar a formar depósitos y se van a empezar a colocar en los sedimentos. De hecho, en los sedimentos, pues es donde encontramos gran cantidad de sulfatos. Y, por ejemplo, en suelos también cuando se empiezan a acumular estos sulfatos, forman algo que conocemos con el nombre de yesos. Yo no sé si ustedes hayan escuchado este nombre de los yesos. Vean la imagen de aquí. Todo esto que ustedes ven de color amarillo, pues es ya el yeso, ya es la concentración ahí, ya todo el depósito de azufre. Ahora, el azufre, además de que ya dijimos algunos ejemplos de que óxidos de azufre, sulfatos, los ácidos, formas orgánicas como estos aminoácidos y obviamente se van a encontrar en proteínas, también hablábamos al inicio que es un mineral. Ese es nativo, o sea, es un mineral. Y va a haber otros compuestos que van a tener azufre y que seguramente los que ya llevaron geología pueden relacionar con los que tengo escritos aquí. Simplemente por el elemento que están viendo aquí, pues tienen azufre. Todos estos son minerales, han sido muy estudiados, que se encuentran en la corteza, porque este es un ciclo sedimentario. Y no se diga sobre todo en cerca de los volcanes o las fuentes termales. Por eso tienen esos olores, ¿verdad? Tan fuertes que casi siempre uno dice, huele a huevo podrido, porque hay compuestos con azufre. Las fuentes termales hay azufre, es muy común encontrar
cuando se van ahí a sus agüitas térmicas, ahí a meterse un ratito, si han ido a los balnearios que tienen este tipo de aguas o lugares naturales que tienen este tipo de aguas, pues por eso huelen así ligeramente, ¿verdad? Hay algunos en los que sí se pueden meter, habrá otros en los que es imposible meterse, como un geyser. Ustedes en un geyser, pues imposible que se metan. Bueno, no imposible, se pueden meter, pero ya no salen con vida. Entonces, esto es muy común, este elemento, en esas reservas naturales, podríamos decirlo así. Y pues no nada más de aquí, ¿verdad? Sino también cuando ya empieza a ocurrir la descomposición de toda la materia orgánica, estos óxidos pues vuelven a la atmósfera. Mercaptanos, todo el gas natural, también la obtención del petróleo, combustión fósil, todo esto pues va a aportar nuevamente estos compuestos con azufre, ¿ok? Ahora, fíjense, en actividad volcánica, pues es también algo muy importante. Ustedes por lo menos ya saben que cuando hay estas alertas de que si empieza a tener actividad o no, por ejemplo aquí el Popó, pues empiezan las fases, ¿no? Por el semáforo. Y dependiendo qué fase estén, pues es de alerta, la siguiente es de ya tienes que ir desalojando y ya la siguiente es de plano lárgate de ahí porque si no puede ocurrir algo muy feo. Entonces, casi siempre la población piensa que no pasa nada porque no hace erupción, porque no ven la lava ahí ardiendo cómo recorre sus casas. Sin embargo, todo lo primero que saca esta actividad volcánica, toda la emanación de gases, es lo más peligroso también y tóxico que sin necesidad de que llegue la lava, las personas de ahí pueden empezar a presentar problemas o hasta morir si es que no le toman la conciencia. Porque todos estos gases son muy tóxicos. Además de CO2, lo principal que viene ahí es óxidos de azufre. Entonces imagínense en la respiración, ustedes por lo menos ya saben lo básico, que en nuestra cadena respiratoria debemos de tener oxígeno como aceptor final de electrones. ¿Qué va a pasar si empieza a haber una acumulación de estos gases? Pues ya ese oxígeno va a ser desplazado y va a llegar el momento en que de plano ya no hay oxígeno. Yo no soy bacteria ni somos microorganismos para poder respirar esos gases. Los microorganismos por algo no se mueren y los necesitamos en el planeta Tierra, porque ellos ya dijimos que hacen la mayoría de transformaciones de compuestos inorgánicos a orgánicos. Y ellos, no importa que no haya oxígeno, hay quienes hacen respiración anaerobia y les da risa, ¿no? Pero nosotros no. Toda esa emanación de gases que salen en los primeros colores del semáforo es lo importante de que no se respiren. Son muy tóxicos. El azufre es muy tóxico, de hecho. Entonces sí, es de gran importancia no nada más para el ambiente, sino también para toda la actividad humana, para toda la salud, ¿ok? Fuera de que ya venga la lava y todo esto que también es importante, pero... Ahora, vean aquí estas otras Maestra, imágenes. Mande. ¿me puede repetir el gas dióxido de azufre, dijo? Dióxidos de azufre, ajá, óxidos. Gracias. Dióxido, trióxido, sí. Ahora, estas imágenes son cercanas también a ese tipo de actividad. Vean la gente, ustedes saben que hay equipo de protección. No es como que, sí, vamos a ir a recolectar el mineral, no, o los yesos. También se tienen que cuidar por toda esta emanación de los gases. Entonces vean aquí el equipo que tienen y pues estos son depósitos de este azufre, ¿ok? De este mineral. Ahora vean, también ya hablando de la atmósfera y de todos estos gases, cuando llueve es la que más comúnmente conocen como lluvia ácida. De hecho, conocen más como lluvia ácida la que se da con el ácido sulfúrico que la que ocurre con los NOx, que también puede ser lluvia ácida de ácidos, ácido nítrico. Entonces, también se da con el ácido sulfúrico, ya se deposita ahí. Se combina el agua con los óxidos que se encuentran en la atmósfera y de esa manera precipita como ácido sulfúrico. Y si cae ácido al suelo, ¿qué puede pasar? O ácido al agua.
pues ya puede traer otra repercusión, ¿verdad? Si hay mucho contaminante de gas en la atmósfera, pues sí decimos qué bueno que llueva, porque pues así ya no lo respiramos nosotros, ¿no? Como ya ven que seguido ocurre la contingencia ambiental, hace poquito hubo, entonces, sí, ya no los respiramos nosotros, qué bueno que llueva, Tlaloc, bien, bravo, sobre todo que en México ya está acabando el agua, bienvenida a la lluvia, pero pues también hay que ver en dónde está cayendo esa lluvia ácida. Imagínense el daño en suelos agrícolas, ¿no? Entonces, ahí ya va a haber un cambio de pH, dependiendo qué tanta concentración haya, y puede ser que se vean afectados los cultivos. Entonces, son muchas cosas que hay que pensar y que hay que ir ligando, ¿no? Hay que ir analizando los datos. Entonces, todos estos gases, ya les decía, precipitan finalmente. Hace rato también les hablaba que por toda la descomposición de materia orgánica, quema de combustibles fósiles y esto, se sigue aportando más gases a la atmósfera. Entonces, hay que ver, no va a ser lo mismo estar en una megalópolis a estar en un ranchito, en un pueblito. La actividad antropogénica, todas las industrias, toda la contaminación, toda la actividad que hay ahí, va a seguir aportando nuestros gases a la atmósfera, etcétera. Entonces también hay que pensar en dónde estamos haciendo el estudio, ¿ok? Y realmente ya cuando cae en el agua o en el suelo, pues vamos a tener esta acumulación ya no nada más como el ácido sulfúrico, sino también pues es un precursor para los sulfatos y los sulfitos, ¿ok? Ahí ya estamos hablando de que a nivel de la litosfera o nivel del suelo vamos a tener más aporte de sulfatos por este medio. Ahora, dentro del ciclo del azufre hay un ciclo que le denominamos como un ciclo chiquito o no sé cómo lo quieran ver, porque esto solamente ocurre en los océanos. En los océanos solamente ocurre este ciclo, ya que en muy resumido, si ahorita lo leen, vayan leyendo, pero también pónganme atención. Muy resumido, empieza por el fitoplancton. Nosotros ya sabemos que en el agua es considerado un ecosistema, si va a haber vida, necesitamos que haya tanto compuestos orgánicos como inorgánicos, más factores abióticos como temperatura, pH y bla, 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 para que haya vida, como ya hemos hablado de algunos. Y entonces, ahí en el agua, pues va a haber fitoplancton, tiene que haber fitoplancton, porque ellos son los productores primarios en los mares. Ajá, en los océanos. Si no hay fitoplancton, que son los productores primarios, pues todo lo inorgánico jamás va a pasar a orgánico. Y entonces no va a haber consumidores y no va a haber heterótrofos. Por lo tanto, pues las algas o este fitoplancton son los que empiezan a sintetizar un compuesto que ustedes tienen aquí en la imagen como DMSP, que es dimetilsulfonio-propionato, que es el que tienen aquí. ¿Ok? Entonces, este fitoplancton lo sintetiza de una manera normal, es parte de su metabolismo, pero allí en el agua, aquí viene la palabra clave, es de ayuda para regular la presión osmótica, ¿ok? Y entonces, puede ser que durante la lisis o que por sí solitas se mueran, o que el zooplancton se lo coma, porque a final de cuentas ustedes ya saben que el zooplancton come fitoplancton, o sea, todo lo que sean protozoarios se comen a las algas, es ahí cuando se libera este compuesto del dimetilsulfonio-propionato al medio. Una vez que este compuesto ya se encuentra en el medio, las bacterias también tienen parte importante aquí para poder llevar a cabo una oxidación junto con la luz ultravioleta, que de dónde viene, pues del sol. Entonces, es toda una señalización química que ocurre para que este DMSP o dimetilsulfonio-propionato sea liberado o pase a la atmósfera y se oxide para que no se empiece a concentrar. Toda la naturaleza es sabia, siempre dicen por ahí. Entonces, todo esto es una transducción de señales químicas en las cuales el fitoplancton, repito, cuando es devorado o comido por los protozoarios, liberan este componente, se va a la atmósfera, es oxidado y ahora está como dimetilsulfuro. Y este dimetilsulfuro pues también aporta cosas a las nubes para incrementar su densidad, ¿no? Entonces fíjense cómo se van complementando así de manera chiquita o a menor escala. Por eso les digo, es un ciclo como que chiquito,
del azufre porque es dimetil sulfonio propionato, o sea, tiene azufre aquí este compuesto. Y finalmente, pues ya las nubes también van a estar mediando cuánto de ese dimetil sulfuro se va a encontrar ahí, atenuando el efecto invernadero. ¿Sale? Vamos aquí. ¿Ok? Y todo se complementa porque si se va quedando ahí el dimetilsulfuro, el fitoplancton como que deja de sintetizar un poco el dimetilsulfonio propionato. Cuando ya empieza a faltar ese dimetilsulfuro o etcétera, el fitoplancton empieza a sintetizar. Las bacterias también van controlando cuánto se libera a la atmósfera y cuánto se sigue quedando ahí en el mar. Entonces, todo esto, pues como pueden ver que es un proceso que incluye tanto el agua como en la atmósfera y en estos microorganismos, se le llama que forma parte de este ciclo del azufre. Pero repito, solamente ocurre ahí en los océanos. Ahora, el azufre, me decían hace ratito, pues las plantas lo van a tener, sí, las plantas son productores, todos aquellos productores, no lo olviden, son los que van a estar asimilando las formas inorgánicas. Y así como lo hablamos con el ciclo de nitrógeno, que por sus raíces van a estar absorbiendo estos compuestos, por ejemplo, aquí con el ciclo del azufre, los sulfatos también pueden ser ahí asimilados. Asimilados, ya explicábamos la clase anterior que los sinónimos pueden ser utilizados, aprovechados. ¿Por quién? Por los productores. Puede ser por plantas, puede ser por bacterias, puede ser por algas, pero esto va a ser utilizado. Y de esa manera ellos van a tener su aporte nutricional de azufre. Nosotros, o bueno, los consumidores primarios, ya lo van a estar adquiriendo de manera orgánica, ¿verdad? Estos aminoácidos de manera orgánica, y a nosotros pues ya como a las plantas ya les sirve también para todas sus proteínas que debamos de producir. Entonces los productores saben que son muy importantes. Y en este caso del ciclo del azufre, pues esos sulfatos son los asimilados. Los sulfatos son compuestos inorgánicos. Entonces muy fácil, si ya dijimos que son solubles, al igual que los nitratos, pues es muy sencillo que puedan ser absorbidos junto con el agua, ¿ok? Por las raíces. Ahora, también las plantas tienen otro mecanismo por el cual puedan integrar el azufre a ellas. ¿Cuál? Bueno, si ustedes alguna vez han visto alguna hojita de una planta cualquiera, siempre le han visto rayitas. Todas esas rayitas pues no son así como que hay sus rayitas, ¿no? Tienen un porqué. Todo esto es un sistema radicular muy importante. Hagan de cuenta que es toda una tubería dentro de la planta. Y estas plantas, por medio de ese sistema radicular, también pueden estar adquiriendo la fuente de azufre que está en la atmósfera. Entonces, todo eso que se encuentra como gas, de todas maneras tiene contacto con las plantitas, todo este sistema radicular, perdón, y eso hace que la planta también lo empiece a incorporar. Aquí en esta misma imagen pueden ver esta parte que ya es con un microscopio, y este granulito negro es lo que ellos están reservando de azufre, ¿no? En este caso las plantas. Entonces fíjense, también es otra manera en la que las plantas pueden ir adquiriendo este azufre, aunque la mayoría es por las raíces. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Sí, yo tenía una pregunta sobre la imagen pasada en el punto 3 de ese ciclo. Mm, En la radiación ultravioleta oxida, no me quedó muy claro esa parte. El dimetilsulfonio propionato es un compuesto que está reducido. Acuérdense que todos son reacciones redox. Cuando es liberado al ambiente, la radiación ultravioleta, por la misma radiación que es la que va a estar oxidando este compuesto. Yo no sé si ustedes han escuchado con nosotros los humanos que dicen, ay, no te expongas tanto porque haces mucha oxidación, o bueno, no sé si habían escuchado eso, o vas a producir muchos radicales libres y esto y lo otro. Hay cosas que son ciertas, ¿no? Sí se produce mucho más radical libre, y esos radicales libres, todo lo que son las cremas que para antiedad, rejuvenecer y etcétera, son compuestos que tienen, son sustancias que tienen compuestos
para disminuir esos radicales libres. Al final de cuentas, los radicales libres son los que nos molestan, ¿no? Los que nos empiezan a hacer esa apariencia traducida en, ay, te ves más viejo, o ya más arrugas, o esto, o lo otro, además de en el metabolismo, ¿no? Entonces, dentro de la radiación solar, toda esta actividad, todas estas, pues sí, radiaciones, son las que pueden tener esta manera de oxidar también ciertos compuestos. Y uno de esos, pues, es el dimetilsulfonio-propionato. Ok, ok, ok. Ok, entonces, importante también de esta diapositiva, pues que ustedes no olviden todas esas formas orgánicas que hace rato hablábamos, ¿no? Los aminoácidos importantes son la cisteína y la metionina, de la cual vamos a obtener diferentes proteínas que sirven para muchas cosas. Ustedes tienen un montón de proteínas, necesitamos vitaminas, etcétera. Todo eso también está compuesto con azufre. Entonces nosotros utilizamos al azufre de forma orgánica. ¿Cómo? Pues el radical sulfhidrilo, que es el que está en estos componentes, que es el que tienen ahí. Y a partir de todos estos productores, ahora sí que ya asimilan formas inorgánicas y ahora ya lo tienen en forma orgánica, pues los consumidores, los primarios, luego los secundarios y así, vamos a ir tomando esas fuentes de azufre para nuestro organismo, para nuestro metabolismo, para nuestras proteínas y todo lo que necesitamos en nuestro cuerpo. ¿Sale? Entonces todo es muy importante. No es como que nada más ustedes digan, ay, pues sí como y ya, me mantengo sano. No, todo lo que ustedes hayan hecho desde que eran bebés, dependiendo cómo los cuidaban, hasta ahorita que ya no los cuidan y ustedes son responsables de ustedes mismos, va a tener consecuencia en su salud. No es como que, ay, fue porque me dio diabetes por un susto, me dio esto por lo otro, me dio esto. No, todo tiene una repercusión y puede ser genético o puede ser que ustedes lo tomaron dependiendo sus costumbres o todo lo que hacen con su metabolismo. Todo lo que hagan. Así que más adelante esperemos que sigan sanos, ¿no? Entonces vean, pues aquí ya todas estas formas orgánicas que ya les hablaba, pues es importante para que nosotros podamos seguir viviendo y tener metabolismo. Entonces, ahora, los descomponedores, como en todo ciclo, pues tienen que estar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la materia orgánica con este elemento que estamos hablando ahorita, con azufre, pues tiene que regresar al ciclo. ¿De qué manera? Pues inorgánicamente. Entonces, los descomponedores son aquellos que siempre van a estar encargados de hacer esa degradación de toda la materia orgánica. Toda, ¿no? En una de las clases ya hablábamos que los hongos son pues los principales degradadores de materia orgánica, son los degradadores por excelencia. No son los únicos, pero sí los más conocidos. Hay un montón de bacterias que participan también en esta degradación. Y si estamos hablando en específico hoy del ciclo del azufre, todos esos compuestos orgánicos con azufre van a tener que pasar a alguna forma inorgánica. Si ustedes recuerdan, en el ciclo del nitrógeno hablamos de este proceso que también se lleva a cabo con el nombre de amonificación. Pero yo les decía que también se les denomina mineralización. Exclusivo del ciclo del nitrógeno es más conocido amonificación, porque ahí ya el mismo nombre nos está diciendo que todo lo orgánico va a ser transformado a amoníaco. En este caso no le podemos llamar amonificación, pero sí una mineralización. Ese nombre va a existir siempre en cualquier forma. De hecho, mineralización, hablando de todo esto, es siempre la transformación de todo aquel compuesto orgánico a inorgánico. Eso es una mineralización, siempre de lo orgánico a lo inorgánico. En este ciclo del azufre, claro que hay una mineralización, que ahorita vamos a ver en el ciclo hay dos tipos de mineralización. Pero ese es el chiste. Todo lo orgánico se tiene que degradar y transformar finalmente a inorgánico. ¿Y cómo se hace? Empezando de ir destruyendo las macromoléculas, todo lo grandotote, se va partiendo y finalmente todo eso ya chiquitito termina transformándose en inorgánico. La degradación es algo como si no crean que es hay un paso luego y ya. No, no es sencillo romper todas estas moléculas. O sea, si ustedes se ponen a pensar tantito, no es sencillo.
Yo el ejemplo que les puedo dar, y que aún así el ejemplo es sencillo, es cuando todos están comiendo en Navidad, ¿no? Y preparan el pavote. No es que a una persona le quepa el pavo de un bocado. A nadie le cabe el pavote de un bocado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ah, pues lo van partiendo y le van partiendo que la pierna y le van partiendo que el lomo y le van partiendo que esto y que el otro y bla, bla, bla. Y a cada uno le tocó una pieza, una parte. Hagan de cuenta que así son los microorganismos. Los microorganismos van a empezar la degradación de un compuesto orgánico. Vamos a poner de ejemplo aquí una proteína grandota. Ustedes ya saben que es algo grande, una proteína. Y entonces algunos van a empezar a cortar enlaces peptídicos, algunos otros ya van a tomar los aminoácidos que ya provienen de los que cortaron esos enlaces peptídicos. Entonces siempre va a haber como que para todos, no se hace con un solo microorganismo, ya es un conjunto, por eso les pongo ese ejemplo de Navidad. Ya un montón de personas al final acaban con el pavo. Y a veces no es ni en un día, ¿no? Y para eso existe el recalentado y etcétera. Y ya, hasta que se acaba todo el pavo. Pues así es. Ujú. Empiezan microorganismos degradando todo lo grandotote a pequeñas partes y finalmente hay otros microorganismos que todo eso, ya que sigue siendo orgánico, lo mineralizan. ¿Ok? Y como productos de esa mineralización, pues vamos a tener en este ciclo del azufre un ácido muy conocido que es el ácido sulfídrico. Así se escribe el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, es lo mismo. Y además de otros gases, pues el mercaptano, ¿no? Los mercaptanos que ustedes seguramente conocen cuando van al baño. Es muy normal. Toda la gente va al baño. A final de cuentas, ustedes ya hicieron la degradación en su pancita. Su microbiota, si es que tienen una buena microbiota, ya tuvo toda esa actividad y ustedes liberan los desechos más gases. Bienvenidos a la realidad microbiológica, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque aún así, eso que ustedes sacan como gases sigue contaminando al planeta Tierra. Yo no sé si ustedes hayan escuchado, no me acuerdo si ya les platiqué del premio Nobel este que vino a dar una plática hace unos añitos aquí al queso y él decía que también mucho de la contaminación se aporta obviamente por la alimentación que llevan, ¿no? Si son de las personas que consumen demasiada carne, están sacando mucho gas y ese gas pues ustedes lo leerán en un rato y listo, pero permanece y está contaminando al planeta. Entonces muchas cosas son ciertas. Ahora no estoy diciendo vuélvanse veganos, no, eso sería lo peor, no lo hagan. Si alguien es vegano, vuélvase al mundo a la línea de comer carnes, ya sea de pollo, pescado, etcétera. Pero bueno, ese es otro debate. Por ejemplo, había leído en una nota de que iban a cambiarle la dieta a las vacas, o sea, ya no por pasto, sino por algas, que aportaban los mismos pues beneficios para la vaca, pero disminuía su producción de gases pues en sus heces fecales. Entonces, no sé si eso sea. Tiene que ver si se están buscando muchas cosas como para ir bajando esa concentración. Ujú. No es la única, ¿no? Pero sí, tampoco sin llegar a la exageración. Pues ya un punto, si alguien es vegano o eso, en algún momento les va a traer problemas ser veganos. El cuerpo es sabio, ¿ok? Entonces, sí, tampoco llegar ahí. Ahora, fíjense en esta imagen, ¿conocen esta imagen? ¿Alguna vez habían visto esta imagen? No. Es Este Yellowstone, es, ¿no? Se me ajá, hace conocida a mí también. sí, exacto, es Yellowstone. ¿Y qué es Yellowstone? Es un parque natural en Estados Unidos, ¿no? Ujú, exactamente. ¿Y por qué se caracteriza? ¿Qué es eso? ¿Es un geyser? O bueno, se Ujú, caracteriza por aguas, porque tiene aguas termales. Los lagos que tiene suelen ser como de aguas termales calientes, de azufre. ujú, ujú, sí, es geyser. Tiene varios, esa reserva natural. ¿Ok? Y todo esto huele ¿a qué? Azufre. Todo eso que ven de colores son compuestos con azufre, acumulados, los yesos.
Entonces vean, un reservorio muy bonito. Ahora sí, ya que hablamos que el azufre es importante porque se encuentra en formas orgánicas como los dos aminoácidos principales, que es la metionina y la cisteína, y que a partir de ahí pues estos productores ya se va a seguir a consumidores primarios, secundarios y etcétera, y que es un elemento esencial para todos los seres vivos, y que también ya hablamos de las formas inorgánicas, pues vamos a hablar de los procesos que incluye este ciclo del azufre. Yo quise ponerles esta tabla porque, bueno, para que se acuerden de todos los compuestos con azufre, pero sobre todo para que se acuerden de cómo es el estado de oxidación, para que entendamos cuándo se va a reducir y cuándo se va a oxidar. Y los que están en rojo son de los que más vamos a hablar, es de lo que más se toca en este ciclo del azufre, ¿no? Hablamos de los sulfatos, que realmente los sulfatos están en su máximo estado de oxidación, ya no se pueden seguir oxidando, y si ya no se pueden seguir oxidando, pues ¿qué le van a pasar a los sulfatos? Pues se van a reducir. Vamos a ver ahorita que se pueden reducir. El azufre que no tiene estado de oxidación, o más bien su estado de oxidación es cero, ¿sí? Y los sulfuros, como el sulfuro de hidrógeno, o el ácido sulfídrico, que es también uno de los compuestos que vamos a estar hablando, y que ya se los mencioné, que es un compuesto reducido, ¿ok? De ahí pues tenemos otras variedades como estas, pero quiero que se acuerden sobre todo de estas, en rojo. Y vamos a hablar sobre todo de los procesos. Más adelante tengo el ciclo. Se los dejo ahí para que lo lean un poquito. El azufre como sulfato es aprovechado e incorporado por los vegetales para realizar sus funciones vitales. O sea, lo que habíamos comentado, los productores primarios son los que asimilan esta forma inorgánica del azufre. ¿Cuál? Sulfato. Ya dijimos cómo, por las raíces y bla, bla, bla. Ahora, los consumidores primarios, que son estos que ya asimilaron el sulfato, pues ya es su propio alimento que van a tener como azufre, ¿verdad? Ya lo incluyen en su metabolismo y lo aportan para los siguientes niveles tróficos, que somos los consumidores. Ya dijimos que el azufre puede llegar a la atmósfera en forma de gases, como lo son los óxidos de azufre o sulfuro de hidrógeno. Ya también hablamos de dónde viene, y que si se combinan con el agua pues pueden provocar lo que es la lluvia ácida, que es el ácido sulfúrico. Ahora, los compuestos del azufre de los que ahorita hemos hablado, para que ocurra el ciclo biogeoquímico hemos hecho ya desde el anterior algunas notas sobre si hay o no hay oxígeno relacionado con el tipo de ambiente. ¿Es un ambiente óxico o es un ambiente anóxico? O lo mismo que yo les decía, las condiciones que se necesitan. En todos los ciclos es lo mismo. Siempre va a haber condiciones óxicas o anóxicas, y dependiendo de esas condiciones es que se pueda o no llevar a cabo el proceso, o tal vez que no afecte porque lo pueden hacer en las dos condiciones. Hay procesos que solo se llevan bajo condición óxica, otros bajo condición anóxica y otros que se lleven en ambas. Ya empezando del ciclo del azufre, vamos a ver en general 3 procesos, y uno es reducción, otro es oxidación y otro es mineralización. Esos 3 se llevan a cabo en ambas condiciones, tanto óxicas como anóxicas. Lo importante aquí es que ustedes sepan qué productos se obtienen en cada condición. Si hay una oxidación, ¿qué se obtiene? Si hay una reducción, ¿qué se obtiene? Si hay una mineralización, ¿qué se obtiene? ¿En presencia o en ausencia de oxígeno? ¿Ok? Entonces, vamos a esta imagen ya. ¿Ustedes ven la barrita que aparece aquí arriba o no? No, creo que no. ¿No? ¿Les aparece completo el ciclo? Ah, bueno. Listo. Pues este es un ciclo. Este ciclo es muy común en el internet, de hecho lo pueden buscar. No está correcto el que viene en el internet. Hay unas cosas que le faltan. Aquí ya hemos ido poniendo algunas, aunque faltan otras. Pero no sirve para ahorita. Entonces, yo les he dicho que no es que el ciclo empiece con un lado, porque es un ciclo y mientras haya las condiciones, los factores óptimos, los microorganismos que lo hagan, que tengan las enzimas,
lo que se cataliza en la reacción y que esté el sustrato que se necesita para cada proceso, se puede estar llevando todo simultáneamente. Sin embargo, para la explicación, pues vamos a empezar por un lugar y vamos a empezar por aquí. Yo voy a empezar con la presencia de sulfatos. Quiere decir que los sulfatos ya dijimos que se encuentran tanto en agua como en suelo. Y esos sulfatos veíamos en la tablita anterior que ya se encuentra en su máximo estado de oxidación. Por lo tanto, ya no se puede seguir oxidando. ¿Qué le puede ocurrir a los sulfatos si ya no es oxidarse? Pues los van a reducir. Entonces, esos sulfatos pueden sufrir dos tipos de reducción. Vamos a empezar con la primera, la reducción asimilatoria. Los sulfatos pueden ser reducidos de una manera asimilatoria. Si me han ido siguiendo en estas clases, ya dijimos que entonces los sulfatos van a ser utilizados, aprovechados, asimilados, incorporados a los productores primarios, que en este caso, en este ciclo, tenemos a las plantas. Ya vimos, ¿verdad?, de qué manera lo van a incorporar. Entonces, a esto se le llama que va a ser una reducción asimilatoria. Y de esta reducción como producto vamos a llegar aquí. ¿A qué tenemos? ¿A qué se redujo? Pues al radical sulfidrilo, que es el azufre orgánico reducido. Entonces, este es nuestro primer proceso. Reducción asimilatoria es la reducción de los sulfatos a azufre orgánico. ¿Sí? Ese radical sulfidrilo que encontramos en los aminoácidos. Esa es la reducción asimilatoria. Puede ocurrir en ambas condiciones esta reducción. Puede ser asimilado en condiciones óxicas y también en condiciones anóxicas. Por lo tanto, ¿quién lo va a asimilar? Pues podemos decir que tanto procariotes como eucariotes, en este ejemplo pues son las plantas, son eucariotes. Si hablamos de las algas, si hablamos de otro tipo de bacterias que puedan hacer esta reducción asimilatoria, pues lo están haciendo procariotes. ¿Sale? Entonces, fíjense, ya les di dos características. Reducción asimilatoria, definición, reducción del sulfato a azufre orgánico. Condiciones en ambas, óxicas y anóxicas. ¿Quién hace la reducción asimilatoria? Tanto procariotes como eucariotes. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Ahora, hasta aquí vamos, ¿sí? De aquí a aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, antes de pasarme al siguiente proceso, vamos a hablar de la otra. Ahora, la reducción desasimilatoria, ya su nombre nos dice, desasimilatoria. Nadie los va a aprovechar, nadie los va a incorporar. Simplemente van a ser reducidos. ¿A qué? A ácido sulfídrico. Estos sulfatos pueden ser reducidos hasta sulfídrico sin que sea incorporado, ¿verdad? Ya dijimos que cuando es incorporado es la asimilatoria. Entonces, reducción desasimilatoria es la reducción de los sulfatos a ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Es lo mismo. ¿Quién va a hacer esta reducción desasimilatoria? Pues esta reducción únicamente la hacen bacterias, o sea, solo procariotes. Aquí no hay ningún eucariote que pueda reducir a los sulfatos a sulfídrico. ¿Ok? Condiciones para que ocurra la reducción desasimilatoria. Esta reducción únicamente ocurre bajo condiciones anóxicas. Únicamente bajo condiciones anóxicas. Y este es un género que es el más representativo de sulfovibrio. Su mismo nombre, de sulfovibrio. O sea que si podemos definir la reducción desasimilatoria en otras palabras, pueden ser las siguientes. Los sulfatos son respirados, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de lo mismo en el ciclo del nitrógeno? Cuando había una desnitrificación, que era la reducción de nitratos a nitrógeno gaseoso,
Esos nitratos servían como aceptor final de electrones para los que hacen respiración anaerobia. En este caso es lo mismo. Los que hagan respiración anaerobia, si hay sulfatos, pueden utilizar a los sulfatos como ese aceptor y por lo tanto al respirarlos los van a reducir hasta sulfuro de hidrógeno. Nosotros pues solo hacemos aerobia, respiramos oxígeno, el oxígeno es el aceptor final. ¿Y qué tenemos como producto de esa respiración? CO2, que se libera al ambiente. Ahorita ustedes respiran y están liberando CO2. De ahí la tonta idea de la gente cuando se usa el cubreboca, ¿no? Es que el CO2 se va a quedar encerrado. Y no, no señora, no. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, los sulfatos son respirados por los que hagan respiración anaerobia. ¿Queda claro? Profesora, una pregunta. Mande. ¿Qué era lo que había mencionado de sulfovibrio? Que es uno de los géneros más representativos de esta reducción desasimilatoria. De sulfovibrio es uno de los géneros más estudiados que hace la reducción de sulfatos a sulfídrico. Ah, ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar. Esos fueron los dos tipos de reducción. Ya llevamos 2 procesos. Ahora, si nos vamos a acá arribita en donde nos habíamos quedado de la reducción asimilatoria que tenemos azufre orgánico, ya entonces hay que poner nuestro chip de que esta es una forma orgánica con azufre. Y al final, ya sea que se mueran los animales, nosotros como humanos, los microorganismos, o aunque no nos moramos, la simple degradación que tenemos como metabolismo ya incluye la degradación, ¿verdad? Entonces, si estamos partiendo de forma orgánica con azufre, tiene que haber una mineralización. Ya dijimos que la mineralización es transformar todo lo orgánico a inorgánico. En este caso, en el ciclo del azufre, esta flechita que estamos siguiendo aquí, esta mineralización se le conoce con el nombre de mineralización anaerobia. ¿Qué tenemos como producto en una mineralización anaerobia? Todas las formas orgánicas con azufre van a ser mineralizadas a sulfídrico. ¿Por qué se llama mineralización anaerobia? Porque para que ocurra tiene que ser bajo condición anóxica. Déjense llevar por las palabras. Mineralización anaerobia. No hay oxígeno, por eso se produce sulfídrico. O sea que las condiciones son anóxicas. ¿Sale? Pero entonces, si hay una mineralización anaerobia, pues sí, también va a haber una mineralización que... Aerobia. Exacto, pues sí. Mi lógica me dicta eso y su lógica está correcta. Nada más que aquí faltaría la flechita para ver a qué producto se llega en una mineralización aerobia. Y entonces la flechita que habría que ponerle, que ustedes los que estén haciendo notas de estas mismas formas orgánicas con azufre, la flechita tendría que ir hacia sulfatos. Y entonces aquella mineralización aerobia me va a dar como producto sulfatos. Entonces ya vemos diferencias, ¿verdad? El producto de una mineralización aerobia son sulfatos, de una anaerobia es sulfídrico. Condiciones de mineralización aerobia, óxicas. Condiciones de mineralización anaerobia, anóxicas. Los dos procesos parten del mismo sustrato. ¿Cuál? Compuestos orgánicos con azufre. Si no, no se llamaría mineralización. La diferencia es el producto y las condiciones. ¿Queda claro? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, ya llegamos hasta ese compuesto que está totalmente reducido. Ya no se puede seguir reduciendo. ¿Qué creen que le pase? Pues alguien lo va a tener que oxidar, porque ya vimos que en un ciclo biogeoquímico nada se puede quedar ahí concentrándose, porque eso va a traer muchos problemas a la homeostasis del ciclo.
Entonces, no podemos dejar que, así como no se quedó el sulfato acumulándose casi mucho, alguien lo tiene que estar reduciendo, pues ahora el sulfhídrico alguien lo tiene que estar oxidando para que regrese. Y también hay dos tipos de oxidación que le falta aquí a este ciclo. Aquí por abajo vemos la oxidación en amarillito. La oxidación del ácido sulfhídrico en un primer paso, digámoslo así, se oxida a azufre elemental y este azufre elemental puede seguirse oxidando hasta formar sulfato nuevamente. Esto ocurre tanto en condiciones anóxicas como condiciones óxicas. De hecho, hay ciclos que manejan esta parte igual acá arriba, ¿no? Una línea de aquí de sulfhídrico aquí arribita y te pondríamos la S de azufre elemental y luego de este azufre elemental de nuevo a sulfatos y ya por arriba me está indicando que se lleva bajo condiciones óxicas y está bajo condiciones anóxicas. Entonces, hay dos tipos de oxidación, una bajo condiciones óxicas y otra bajo condiciones anóxicas. Vamos a hablar de la que está aquí, que es bajo condiciones anóxicas, que es una también de las más importantes y que ustedes deben de conocer. ¿Por qué es una oxidación bajo condiciones anóxicas? Ya dijimos que no hay oxígeno y por lo tanto ese sulfhídrico se oxida a azufre elemental. ¿Pero de qué manera lo hacen? Bueno, pues ¿qué creen? Yo sé que no hemos visto ahorita el ciclo del carbono, pero por lo menos ustedes deben de recordar en alguna práctica, en alguna clase ya lo vimos, la fotosíntesis normal, la que ustedes conocen. ¿Me puede decir alguien la reacción de la fotosíntesis que ya en una clase revisamos también? Y que ojalá ya se queden sus cabecitas. Agua más dióxido de carbono igual a glucosa. ¿Glucosa más? Agua ¿Glucosa más agua? No. No, más CO2. más CO2. ¿Más CO2? No, primero dijo agua más CO2 igual a glucosa más. Oxígeno. Pues sí. Ah, sí, oxígeno. Eso es una fotosíntesis que tiene un nombre, la cual se llama fotosíntesis oxigénica. Esa, la clásica, la común, la que todo el mundo debería de saber porque es cultura general, tiene un nombre completo y ese nombre completo es fotosíntesis oxigénica. ¿Qué quiere decir oxigénica? Oxigénica, génesis, generación, creación, ¿de qué? Oxígeno. Por eso se le denomina fotosíntesis oxigénica, porque hay producción de oxígeno. A partir de CO2 más agua, obtenemos glucosa más oxígeno. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, profesora. Sí, Perfecto. maestra. No lo olviden. Ahora, ¿por qué se los digo? Bueno, porque aquí la oxidación que ocurre del sulfhídrico a azufre elemental bajo condiciones anóxicas es otro tipo de fotosíntesis. ¿Cómo? ¿Hay otra fotosíntesis? Sí, y ustedes la deben de conocer y jamás olvidar. ¿Quiénes hacen fotosíntesis? Bacterias, ¿cómo ven? ¿Qué? ¿Las bacterias hacen fotosíntesis? Sí, pero es muy diferente la fotosíntesis, el producto es diferente. Y yo les quiero preguntar para que vayan pensando y ocupemos todos el cerebrito. La reacción de la oxigénica es CO2 más agua. Ya en una clase que ahorita no me quiero arriesgar a que nadie me conteste porque estoy segura que nadie me va a contestar. Ya habíamos dicho que el CO2 viene siendo la fuente de carbono y el agua viene siendo el donador de electrones para que ocurra la reacción. Dado que hay agua en esta reacción, obtenemos oxígeno como producto, más glucosa, ¿no? En este caso, la fotosíntesis sigue siendo CO2 porque la fotosíntesis a final de cuentas es transformar ese CO2 a un compuesto orgánico. Entonces cualquier fotosíntesis va a empezar de CO2.
pero en este caso no es más agua. ¿Qué creen que sea? ¿CO2 más qué? Dado este ciclo. Azufre. ¿Azufre? El No, ácido sulfhídrico. Sulfuro de nitrógeno. exacto. En esta fotosíntesis la reacción es CO2 más sulfhídrico. Este compuesto que tienen aquí. Por lo tanto, CO2 más sulfhídrico va a ser igual a ¿qué? A un compuesto orgánico, ¿sí? Porque estamos usando CO2, es carbono, pero no vamos a tener producción de oxígeno. ¿Cuál va a ser el producto? Azufre. Exacto. Esto ocurre únicamente bajo condiciones anóxicas. La fotosíntesis se le llama fotosíntesis anoxigénica. No vayan a confundir óxica, anóxico, con oxigénica y anoxigénica. Búsquenle la lógica a la palabra. Oxigénica, ya dijimos, producción de oxígeno. Anoxigénica, no hay producción de oxígeno. Óxico, algún ambiente en donde hay oxígeno. Anóxico, donde no hay oxígeno. ¿Sale? No es lo mismo óxico que oxigénico. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí. Entonces esa es la nueva fotosíntesis que se tienen que saber. Y esa es la oxidación del sulfídrico a azufre elemental. Pero repito, esta fotosíntesis solamente ocurre bajo condiciones anóxicas. Y hay unos grupos de bacterias que son las que la hacen, que son las bacterias verdes y púrpuras del azufre. Yo no sé si en algún momento han escuchado esos nombres. Las bacterias verdes del azufre, las bacterias púrpuras del azufre. ¿Lo habían escuchado? No. ¿No? ¿Nunca? Lean un poquito más. Entonces, las verdes y púrpuras del azufre son las que hacen esta oxidación, son las que hacen fotosíntesis anoxigénica. Maestra, ¿y por qué se llaman verdes y púrpuras del azufre? ¿Acaso es porque son verdes y las otras son púrpuras? Sí, pero esa no es la diferencia principal. La diferencia también está en qué es lo que hacen con el azufre. Sí, las verdes son verdes y las púrpuras son púrpuras, pero lo principal que ustedes deben de saber o en lo que se diferencian es que una vez que hacen esta oxidación de sulfídrico a azufre elemental, las bacterias púrpuras se lo quedan como reserva de azufre, lo guardan, lo tienen en su interior, ¿sí? Está al interior de la célula bacteriana. Y las verdes, una vez que hacen la oxidación y obtienen azufre elemental, lo depositan afuera de ellas, se lo regalan al ambiente. ¿Quiénes son las más inteligentes? Pues las que se lo guardan porque ya tienen su reserva. Las verdes son de caridad, se lo regalan al ambiente. Esa es la diferencia con las verdes y púrpuras, además del color. ¿Sale? ¿Se acuerdan cuando hablamos hace como 2 años del tema de célula procariote? Que hablábamos de inclusiones de reserva y no de reserva. Pues en estas de reserva el azufre también se encuentra ahí. De hecho fue una de las que les di de ejemplo. Gránulos de azufre. Se lo quedan como gránulos de azufre dentro de ellas. Y ya es su reserva de azufre. Ahora, ese azufre elemental por otros microorganismos se puede seguir oxidando hasta sulfato. Y es lo mismo bajo condiciones óxicas. El sulfídrico va a haber microorganismos que lo oxiden a azufre elemental, pero bajo condiciones óxicas ya no se llama que hagan fotosíntesis, ahí ya no es fotosíntesis, es por otro tipo de enzimas que puedan oxidar el sulfídrico a azufre elemental. Por eso me voy con mi cursor acá arriba, para que ustedes dibujen el azufre aquí. Y de este azufre elemental se puede seguir oxidando hasta sulfatos por microorganismos aerobios. Ahora,
Ya vimos los 6 procesos entonces, 2 de reducción, 2 de oxidación, 2 de mineralización. Además, en este ciclo que está en la diapositiva, tenemos el ciclo chiquitito, ¿no?, del dimetilsulfuro y cómo llegan los gases aquí a la atmósfera, que puede ser también por todo esto que hablábamos hace ratito, actividad volcánica, industrias, combustión fósil, etcétera, por todo lo que se encuentra en el interior del planeta, más la parte de la mineralización y también estos óxidos, ya dijimos que en combinación con agua se pueden precipitar como lluvia ácida y volvemos a tener acumulación de sulfatos. Y estos sulfatos también se encuentran como depósitos sedimentarios porque pues ya dijimos que es un ciclo de sedimentario y pues va a encontrarse en la corteza terrestre este elemento. ¿Ok? Eso es en sí el ciclo del azufre. Vamos a tratar de explicar este ciclo. Luego yo pongo muchos ciclos así del internet, porque no, yo siempre les digo, lo que encuentran en el internet, léanlo y vean que si está bien o no. No nada más copien así sin leer, porque habla mal de ustedes. Entonces, hay ciclos que hay que ver y ustedes deben de tener la capacidad de saber explicarlos. Tal vez aquí en este ciclo me incluyan más cosas o menos, vamos a ver. Y partimos de aquí de la atmósfera si quieren. Tenemos los óxidos, en este caso nos están poniendo el dióxido de azufre, y este dióxido de azufre o trióxido de azufre en combinación con el agua va a precipitar como ácido sulfúrico, que ya veíamos que es la lluvia ácida, y puede estarse depositando tanto en la litosfera como en la hidrosfera. Si se deposita en la hidrosfera, pues ya dijimos que estos sulfatos es normal que se encuentren también aquí en agua y van a estar de una manera muy soluble, forman parte de este ecosistema, se pueden estar acumulando como depósito sedimentario, pero además también son utilizados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ya dijimos, por los productores primarios, pueden ser asimilados. En este caso, los productores primarios en el agua, pues es el fitoplancton, las algas. Y este fitoplancton hablábamos de un ciclo chiquito que era el que las algas sintetizan dimetilsulfonio-propionato y este compuesto es liberado cuando los protozoarios se los comen, ¿verdad? Este compuesto, al ser liberado también por las bacterias y con la radiación solar, se oxida a dimetilsulfuro y tenemos también esto en la atmósfera. Ahora, si partimos de acá, de estos sulfatos, que también son asimilados por las plantas u otros eucariotes ya a nivel de la litosfera, pues esto se le llama una reducción asimilatoria y quiere decir que esos sulfatos están siendo reducidos a radical sulfhidrilo, que es ya un compuesto orgánico que forma parte de los aminoácidos esenciales. Y estos aminoácidos obtenemos proteínas, vitaminas, etcétera, todo lo que es necesario para los heterótrofos y los animalitos que vienen siendo aquí en este ciclo como consumidores primarios lo van a ir incorporando y así dependiendo los niveles tróficos que le sigan, el número de consumidores que le sigan. Ahora, todo esto que está en forma orgánica, pues los microorganismos degradadores van a empezar a mineralizar en una manera o una mineralización anaerobia produciendo ácido sulfhídrico o bien de una manera o una mineralización aerobia produciendo nuevamente sulfato. Los sulfatos también pueden ser reducidos desasimilatoriamente, que es lo que esta flecha nos indica, al irse luego con las bacterias, y si son reducidos desasimilatoriamente obtenemos sulfídrico. ¿Sale? Entonces ya vimos dos maneras de obtener sulfídrico. Este sulfídrico se puede estar oxidando a azufre elemental y este azufre elemental se puede seguir oxidando hasta sulfatos, ¿no?, que lo tenemos aquí. O el azufre elemental, que forma parte, ya dijimos, de corteza terrestre, es nativo como mineral, forma parte de estos sulfuros metálicos del magma que por actividad volcánica vuelve a salir en forma de gas más el contenido que expulsa ese volcán, o también por toda la actividad antropogénica y combustión fósil, ¿sale? Y entonces ya de esta manera explicamos ese ciclo biogeoquímico. Vean, aquí es como un resumen de las transformaciones de oxidación de los compuestos que hablamos con azufre. Y entonces en esta diapositiva tenemos la oxidación de el sulfídrico, ¿sale? Ya hablábamos hace ratito que ese sulfídrico puede ser oxidado por condiciones óxicas o anóxicas, y en este caso la que ustedes tienen aquí es bajo condiciones anóxicas, que es la fotosíntesis anoxigénica.
tal vez la puedan encontrar así, pero si quieren oírse bien y que aprendieron bien, llámenle como fotosíntesis anoxigénica, ¿ok? Y aquí vemos la reacción que es CO2 más el sulfídrico, en donde el sulfídrico es el donador de electrones, nos va a dar como producto el azufre elemental, ¿sale? Porque es lo que se oxidó de aquí, y algún compuesto orgánico con carbono, ¿ok? Esta oxidación también la pueden encontrar con el nombre de oxidación fototrófica del sulfídrico, pero como les decía, solamente ocurre bajo condiciones anóxicas. Y el grupo de bacterias que hacen esta fotosíntesis son las bacterias púrpuras y verdes del azufre, o también llamadas cromatiáceas y clorobiáceas, y estos dos nombres lo adquieren por el género representativo de cada una. Tenemos a Chromatium de este lado y Chlorobium de este lado. Más adelante los tengo escrito por si lo quieren copiar, ¿ok? Y por otro lado, pues tenemos la oxidación del sulfídrico en presencia de oxígeno, que ahí ya no se llama fotosíntesis, ¿verdad? Aquí tenemos la reacción. Y entonces vean, hay varias formas. En la atmósfera es oxidado a óxidos de azufre. En medios acuáticos se oxida químicamente al azufre elemental, también puede ser, o a este tipo ya de compuestos que veíamos en nuestra tableta. Por oxidación espontánea, sí, pero es lo mismo que les están poniendo aquí que en condiciones de oxígeno. Ahora, las más representativas, que son las que oxidan en presencia de oxígeno, aquí al sulfídrico, tenemos a Bellatoa, que es un género muy estudiado, Thiobolum y Thiotrix, tío. ¿Esto les suena a qué? Les debe de sonar a azufre, luego, algún compuesto con azufre. De ahí el nombre. Bellatoa fue un microorganismo muy estudiado desde Vinogradsky, ¿ok? De hecho, se acordarán que Vinogradsky, por eso se le llama columna de Vinogradsky, porque él hizo el estudio de todos estos microorganismos quimiolitótrofos. Yo creo que ya entendemos qué es eso de quimiolitótrofos. Entonces, exactamente, al hacer este tipo de oxidación es como ellos obtienen su fuente de energía, por esta reacción química que pasa aquí. Pero esto solamente ocurre, repito, bajo condiciones óxicas, por eso ustedes ven aquí el oxígeno en la reacción. Bellatoa, Thiopulum, Thiotrix son los géneros más representativos. ¿Ok? Y respecto a las transformaciones de reducción, pues ya dijimos que hay dos, ¿verdad? Esto es como que un resumen del resumen. Las dos reacciones de reducción es una asimilatoria, en el cual el sulfato es reducido a nivel de sulfuro o radical sulfhidrilo para que pueda ser asimilado por plantas, algas y heterótrofos. O sea, es hecho por procariotes y eucariotes bajo ambas condiciones. Y cuando el sulfato es reducido bajo condiciones anóxicas, quiere decir que el sulfato se reduce a sulfídrico. Al nombre de las bacterias en general que hacen esta reducción desasimilatoria, se les conoce como sulfatorreductoras. O, si han escuchado el término sulfatorreducción, es este paso, la reducción desasimilatoria. Sulfatorreducción, creo que el nombre está muy lógico. Sulfatorreducción, ¿quién lo hace? Las sulfatorreductoras, ¿qué hacen? Reducir al sulfato, ¿a qué? A sulfídrico. ¿Cómo? Porque respiran los sulfatos anaerobiamente. Entonces vean cómo hay un montón de palabras que ustedes pueden utilizar para explicar este proceso. Y les decía que uno de los géneros más comunes es de sulfovibrio, pero también hay otros, ¿no? En este caso estoy poniendo de sulfonema, de sulfobacter, pero coinciden con de sulfo, porque hacen este metabolismo, ¿ok? Y de sulfovibrio, que les decía que es el género más estudiado, pues aquí estamos viendo esta sulfatorreducción, de sulfato a sulfídrico, ¿ok? En el caso de la mineralización, como resumen, hablamos de dos tipos, mineralización aerobia y mineralización anaerobia. En la mineralización aerobia, todo lo orgánico que tenga azufre va a ser mineralizado a sulfato, ¿sale? Bajo condiciones óxicas. Por otro lado, todo lo orgánico con azufre
puede ser mineralizado bajo condiciones anóxicas por una mineralización anaerobia en el cual obtenemos como producto final al sulfídrico. ¿Ok? Ahora, esto, aunque suena sencillo, bueno, no sé, para cada uno de ustedes tal vez digan, no, no está sencillo, pero aún así, aunque suene sencillo ya en la vida real, no es como que tan rápido y tan fácil. Todo esto imagínense al microorganismo, el tipo de metabolismo que tiene, el tipo de enzimas, el tipo de condiciones que requiere, la energía que necesita. O sea, no es cualquier cosa. No es, ay, darle un giro a tu flagelo, pues no. Y aún así ustedes ya vieron que se necesita mucha energía. Entonces sí se necesitan muchas cosas para estos microorganismos, y algo que ustedes también deben recordar es, estos procesos no los hace solo un microorganismo, es la cooperación de muchos. Para que ocurran las degradaciones es por cooperación de muchos microorganismos. No esperen que con un microorganismo estrella o alguien que les platique que encontraron el microorganismo estrella que degrada el plástico. O sea, sí, pero tiene que haber más colaboración de otros. Y aquí ya no hablamos, ya no es importante tanto el que hablemos de un microorganismo, ¿no? Sino ya de la actividad. Lo veíamos con el ciclo del nitrógeno, con los proteolíticos. No me interesa si es bacteria, no me interesa si es un hongo. Lo que me interesa es la actividad. ¿Degradan a la proteína? Adelante. Son importantes. Aquí en este caso van a degradar vitaminas, van a degradar aminoácidos, van a degradar ¿qué? Entonces, todo esto ya es por consorcios microbianos, que ya hablaremos de eso en el último parcial. Ya es más aplicativo. Pero son consorcios microbianos. En la siguiente sesión que vamos a hablar del ciclo del carbono, vamos a hablar de degradación de celulosa. No es que un microorganismo tenga todas las enzimas, no, es la cooperación, ya es todo un gremio microbiano que va a tener enzimas que puedan ayudar para ir degradando poco a poco la celulosa hasta llegar al monómero. Pero ya hablaremos de eso en el ciclo del carbono, ¿sí? El chiste es que todos los ciclos van a coincidir en eso. No hablemos del producto en específico porque va a cambiar en cada ciclo, pero todo es por gremios microbianos, y al final un conjunto de gremios nos van a dar un consorcio. Y eso es lo que ocurre allá afuera en el ambiente, en el suelo, en el agua, en el aire. No, acuérdense que ese es solo un vector. Ahí no viven los microorganismos, ni tienen metabolismo, ni se van a reproducir. No, no, no. Solo es un vector, de ahí la importancia. ¿Ok? Y vean aquí, la oxidación del azufre, hablando de la fotosíntesis anoxigénica. Tenemos, yo les decía, las verdes y las púrpuras del azufre. El ejemplo más clásico de las verdes es Chlorobium, es el género Chlorobium, y de las púrpuras, Chromatium. Por eso hace ratito veían esas palabras de cromateáceas y clorobiáceas. Pero este es el género, Chromatium y Chlorobium. Los dos hacen la fotosíntesis, pero aquí está lo que les decía. Las verdes depositan el azufre fuera de la célula y las púrpuras lo depositan dentro de su célula. Y hablando de la oxidación, ya en presencia de oxígeno tenemos aquí atiobacillus. De atiobacillus, de ese azufre elemental hasta sulfatos. Ahora, vean esta imagen ya que la había pasado. Es el ejemplo para que ustedes vean las púrpuras, que en este caso sí tienen su colorcito, de las verdes. Esta fue con otro tipo de microscopio, por eso no las ven verdes. Pero a las púrpuras, todo lo que le ven como bolita negra dentro del bacilo, pues esos son los gránulos de azufre. Entonces vean cuánto azufre se queda. Y este caso de las verdes, dentro del bacilo no ven nada, pero todas estas bolas que ven refringentes es el azufre. Lo que ponen fuera de la célula. ¿Mande? ¿Ese azufre para qué lo utilizan? ¿Quién? Las violeta, bueno, las ¿Las cromáticas. púrpuras?
Pues acuérdense que todos necesitamos proteínas, toda célula, todo organismo tiene que haber producción de proteínas. Entonces, las bacterias también tienen proteínas, sino porque tienen ribosomas, ¿no? Entonces, tiene que haber síntesis de proteínas y el azufre también forma parte importante en ellas. Entonces, es su reserva de azufre para su metabolismo. ¿Nosotros para qué necesitamos el azufre? Pues para nuestro metabolismo. ¿Sale? No pierdan de vista que las bacterias, aunque son bacterias, también ya hablamos de su estructura y necesita haber proteínas. Y las proteínas es con aminoácidos. Y ustedes ya conocen todos los aminoácidos. ¿Ok? Entonces sí, así se ven las púrpuras. Y fíjense que dentro de las oxidadoras de azufre ya en condiciones tóxicas, era muy bonito verlas cuando hacíamos las observaciones de columna de Vinogradsky, porque ahí no se veía como tal una célula bacteriana, pero veíamos la agrupación, las oxidadoras de azufre forman luego como esas cadenitas, y cuando veíamos ya cadenitas muy pequeñitas de bolitas negras, les decíamos, estas son bacterias oxidadoras de azufre, bajo condiciones tóxicas. Para que viéramos verdes y púrpuras del azufre, es muy, no es que no se pueda, sí se puede, pero tiene que pasar más tiempo para que ellas desarrollen, y depende también del tipo de sedimento, ¿no? Hoy de hecho la maestra va a empezar con esa práctica a explicárselas, pero es muy típico ya después, y es más, ahorita que fue lo de la pandemia y esto, las veces que hemos ido al laboratorio, tanto en el casco, porque es que esta práctica también la hacen allá QVPs y biólogos, y con ustedes ISAS en Zacatenco. Yo a Zacatenco ya tiene que no voy, pero la última vez que fui al laboratorio, porque ahí se quedó todo, como nos fuimos, ya había manchones verdes y morados. A lo largo de la columna de Vinogradsky, acuérdense que ustedes están viendo ahí un microcosmos. Es lo que nosotros siempre les decimos cuando traen sus muestras de suelo, de sedimento y de agua de Tlaxcala. Siempre les decimos, vamos a ver en columna de Vinogradsky a tamaño o escala menor lo que está ocurriendo allá en Tlaxcala. ¿Por qué? Porque utilizan el mismo sedimento y utilizan la muestra de agua de Tlaxcala. Entonces vamos a ver qué microorganismos hay, cómo se desarrollan. Claro que en el laboratorio es más fácil porque utilizamos un indicador redox y sabemos en qué momento está reducido o está oxidado ese ambiente. Quiere decir que vamos a ver a lo largo de la columna en dónde sí hay oxígeno y en dónde no hay oxígeno. Y por lo tanto con eso se ayudan a analizar. En esta parte de la columna hasta abajo no hay oxígeno, por esa razón veo manchones verdes y morados. Tal vez puedan ser bacterias verdes y púrpuras del azufre, porque yo ya aprendí que las verdes y púrpuras del azufre hacen fotosíntesis anoxigénica únicamente en condiciones anóxicas. Y mi indicador me está diciendo exactamente eso, no hay oxígeno. ¡Wow! Y a lo largo de la columna ya a nivel de superficie, yo veo manchones verdes. Pero ese manchón verde no puedo decir que son bacterias verdes del azufre. ¿Por qué? Pues porque hay oxígeno. Y entonces, ¿quiénes serán ahí? Si me fueron siguiendo, ¿quiénes creen que sean? Si vemos manchones verdes en la superficie. Y hay oxígeno. ¿Quiénes son verdes? Las algas. Pues las algas. Y aquí es donde tienen que ponerse a pensar para que vayan trabajando sus columnas que tienen caseras. Es más difícil porque no usaron un indicador redox. No van a saber si hay o no hay oxígeno. Pero todas las observaciones que hayan hecho de se puso turbia o se puso traslúcida, a lo mejor sí ven manchones verdes dependiendo de dónde haya sido su muestra. Tal vez sí vean manchones verdes, o maestra no veo nada, a lo mejor agregué agua de la llave y pues traía cloro y mató todo, o le agregué sacarosa a mi columna. ¿Qué hace la sacarosa? Ya sé que es un azúcar, ya sé que es un carbohidrato. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué fuente de carbono es? ¿Orgánica o inorgánica? ¿Podrá ser usada como esto, como lo otro, bla, bla? No les quiero decir los resultados, pero es algo que tienen que pensar. Traducción de veía gas, no veo gas, veo burbujas, no veo burbujas, me explotó la botella, se puso negra, se puso, etcétera. Todo eso tiene la explicación bioquímica, que es lo que deben de saber dar.
y traducir, ¿sale? Entonces por eso les estoy dando este tema hoy, porque hoy empiezan con Vinogradsky en el laboratorio, para que no sea todavía más difícil y ya tengan el conocimiento. Ahora, ¿creen que solamente se vaya a llevar ciclo del azufre ahí? ¿También se estará llevando el del nitrógeno? ¿También se llevará a cabo el del carbono? ¿Qué me dicen? Piénsenle. Entonces, bueno, esas son las verdes y púrpuras. Y este es como otro resumen sobre la reducción, ¿no? Tenemos aquí los dos de reducción, que puede ser una asimilatoria y una desasimilatoria. En la reducción asimilatoria ya dijimos que es un proceso que puede ser bajo ambas condiciones, tanto óxicas como anóxicas, que esa reducción se llama asimilatoria porque los sulfatos van a ser asimilados, aprovechados, utilizados por los productores primarios, como pueden ser procariotes y eucariotes como plantas o microorganismos, y por lo tanto si los van a ocupar va a haber biosíntesis de aminoácidos y proteínas, porque esos sulfatos ya están transformándose en compuesto orgánico como lo es el radical sulfhidrilo a nivel de sulfuro, y por lo tanto como hay una biosíntesis, esto es química básica, pues tiene que haber consumo de ATP para que ocurra estas reacciones de biosíntesis. Por el contrario, una reducción desasimilatoria del azufre quiere decir que no van a ser utilizados los sulfatos y entonces nada más se reducen directamente a sulfídrico. ¿Quién lo va a hacer? Pues bacterias anaerobias, por eso pueden respirar a los sulfatos, porque son bacterias anaerobias estrictas. No tiene que haber oxígeno, proceso que se lleva a cabo nada más bajo condiciones anóxicas y es un proceso en el cual hay producción de ATP. ¿Ok? Ahora, la reducción asimilatoria no es como que diga, ay, ya absorbí la planta, ¿no? Ya absorbí en mis raíces al sulfato, ¡fum! Listo. Por acto de magia ya tengo sulfidrilo y ya puedo tener aminoácidos y ya tengo todo orgánico. No es como que una cuestión así de, ay, pasó de la nada, ¿no? Hay una serie de reacciones, pero que no voy a entrar tanto. Esta diapositiva nada más es con el fin de que ustedes vean que para llegar de sulfatos hasta cisteína, pues ocurren diferentes fosforilaciones, reducciones, fosfatos inorgánicos que tienen que ser introducidos, electrones, etcétera, para que al final podamos tener la cisteína, que es lo que les decía. No quiero que se queden con la idea de que es un paso nada más de sulfatos a sulfidrilo y aminoácidos y proteínas. No. Para empezar ya hablamos de célula procariota y eucariota y ya vimos cómo es la síntesis de proteínas y en una eucariota todo lo que tiene que haber para que llegue a esa producción de proteínas, ¿no? Más sumen de aquí, se toman los sulfatos a nivel de suelo o en el agua. Todas estas reacciones tienen que ocurrir para que al final lleguemos a la cisteína. Y hay todavía un poquito más para la metionina, ¿sale? Pero ya no es el objetivo darles toda la química y bioquímica microbiana. Listo. Ahora, ya nada más por ir concluyendo estos temas, este tema. Hay bacterias que hablábamos que pueden ser tanto aerobias como anaerobias y también pueden ser tanto autótrofas como heterótrofas. En este caso tengo algunos ejemplos para que ustedes vean de bacterias reductoras del azufre que pueden ser tanto autótrofas como heterótrofas, ¿no? Y estas bacterias reductoras pues tenemos aquí algunos ejemplos que yo les decía. El más clásico es de sulfovibrio y aquí sí tienen hasta especies, pero pues puede ser de sulfovibrio, de sulfobacter, vean aquí una de sulfosarcina, de sulfonema, vean cómo coincide con el de sulfo por el tipo de reacción. Aquí heterótrofas igual, de sulfobacterium, de sulfobacter, de sulfomonas, de sulfobulbus, de sulfovibrio, de sulfotomaculum. Entonces, no son hechizos de Harry Potter, de sulfotomaculum. No, hay que hablarlos con propiedad, ¿verdad? Los géneros. Y el más conocido, quédense con de sulfovibrio. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no, profesora. ¿No?
ya nada más, ya vamos a acabar esta imagen nada más. Acabamos temprano. Es que casi no preguntan ustedes. En la práctica que no nos toca hoy, de hecho esta práctica se ha ido desplazando gracias al cambio de plan y a la reducción de horas que nos hicieron. Ya pasó hasta ser del tercer parcial. Esta práctica la van a hacer en el tercer parcial. Pero quiero que hagan anotaciones para que cuando llegue la práctica no lleguen en blanco como cada clase de teoría, porque entonces no están relacionando nada. Y para la práctica pues vamos a hablar de cada proceso de mineralización, de oxidación y de reducción. ¿Qué método creen que vayamos a hacer si ya están viendo una cantidad de tubos en cada proceso? ¿Qué método haremos? Era más probable. Exacto, número más probable. Acuérdense que el número más probable son series de tubos. Igual que el nitrógeno vamos a tener 3 diferentes medios de cultivo para cada proceso y en cada serie les damos 10 tubos, ¿no? Que ya se les explicará, a la maestra Gisela le toca dar la explicación de esta práctica. 11. Pero que recuerden pues, que son series de tubos y que tenemos igual 3 series de 3 tubos cada una y como les damos 10 pues un tubito viene siendo el testigo. Lo importante que quiero que me contesten ahorita es, nosotros en el laboratorio hacemos una mineralización anaerobia. ¿Qué debe de tener mi medio de cultivo para ver mineralización? ¿De qué parte la mineralización? ¿Sea ¿De un aerobia o compuesto anaerobia? orgánico? De un compuesto orgánico con azufre. ¿Qué creen que tenga mi tubo, mi medio de cultivo? ¿Qué compuesto orgánico creen que tenga? Un De los que ya aminoácido. hablamos. Se los damos con metionina. Entonces estos medios de cultivo tienen metionina. ¿Y qué muestra biológica creen que trabajemos? Cuando vamos a Tlaxcala traemos suelo, agua, sedimento. ¿Qué muestra creen que le hagamos diluciones para trabajar? Agua, suelo, sedimento, aire. Agua. Sedimento. ¿Suelo? Sedimento. Usamos sedimento para esta práctica. Entonces igual ya saben, se hacen las diluciones del sedimento. Fíjense aquí, los sedimentos que son bien negros, apestosos, bien ricos, son los más cargados de microorganismos del ciclo del azufre. Por lo mismo, aquellos sedimentos que estén bien secos casi o bien grises, bien arenosos, pues no van a tener muchos microorganismos. Entonces los sedimentos buenos siempre son los negros apestosotes. ¿Ok? Y le hacemos diluciones dependiendo mi sedimento o las diluciones que hacemos. En esta práctica siempre me gusta a mí dejarles que ustedes sean sus maestros y ustedes mismos elijan y decidan hasta qué dilución llegar dependiendo las características de su sedimento y dependiendo la estación a la que les haya tocado ir. Pues ya ustedes definen qué diluciones hacer. Y para mineralizadores, que ya dijimos que mi medio de cultivo tiene un aminoácido, pues sembramos casi siempre las diluciones como de en medio, ¿no? Y este medio de cultivo, para que yo haga una mineralización anaerobia, lo que agregamos después de que ustedes inoculan ya sus tubos es agregar una capita de aceite. ¿Y qué va a hacer esa capita de aceite? ¿En dónde me va a quedar el aceite si yo se lo agrego a mi medio de cultivo que es líquido? ¿Dónde queda el aceite? Arriba. Arriba. La parte Arriba, ¿verdad? Va a estar formando un tapón, muy bien. Y ese tapón es el que va a ayudar a que entonces la mineralización que hay aquí sea una mineralización anaerobia. Si se lleva a cabo, ¿qué voy a ver como producto de esa mineralización anaerobia? Ácido sulfúrico. Sulfídrico. Ahora, el sulfídrico no se ve, no tiene color, pero ustedes ven aquí unos tubitos de qué color. Negro. Grises. Negros, ¿verdad? Tienen un precipitado negro. Pues déjenme decirles que ese precipitado negro es lo que leemos como positivo
¿Y por qué se da ese precipitado negro? Porque el sulfídrico en combinación con el fierro me da como producto sulfuro de fierro. Y el sulfuro de fierro es lo que vemos como color negro. ¿Es normal que haya fierro en los sedimentos? Sí, también es de un ciclo sedimentario, va a estar ahí. Si ustedes en sus columnas, aguas, si tienen botellas ya en las cuales tengan algún precipitado negro en el fondo, sobre todo, eso es lo que están obteniendo. ¿Alguno de ustedes ya tiene algún precipitado negro en sus botellitas, en sus columnas? Sí, yo. Ese precipitado negro es de la sulfatorreducción, puede ser, o de una mineralización anaerobia. ¿Por qué digo que también de la sulfatorreducción? Bueno, ya que explicamos esto. Algún compuesto orgánico con azufre se mineraliza anaerobiamente, obtenemos sulfídrico que en combinación con fierro me da sulfuro de fierro. En una sulfatorreducción, o sea la reducción desasimilatoria, también pueden ver ese precipitado negro. ¿Por qué? Porque al final de la reducción desasimilatoria los sulfatos son reducidos, dijimos, a sulfídrico. Y lo mismo, el sulfídrico más fierro me da sulfuro de fierro, que es el precipitado negro. Entonces ya hasta les estoy dando las respuestas. ¿Ok? En la sulfatorreducción que hacemos en el laboratorio, ya les dije qué debe de tener mi medio de cultivo de inicio. Metionina. No, ese es el de mineralización porque partimos de un compuesto orgánico. La sulfatorreducción, ¿de qué parte? Que su nombre ya lo dice. De sulfato. Entonces mi medio de cultivo tiene sulfatos. Si en mi sedimento hay microorganismos que reduzcan esos sulfatos, pues vamos a tener como producto sulfuro de hidrógeno o sulfídrico, que es lo mismo, pero no se va a ver. Entonces en este medio de cultivo, ya más adelante les explicarán cómo, pero agregamos unos clavos. El clavo es fierro. Si hay sulfuro de hidrógeno más el clavito que es fierro, pues voy a obtener sulfuro de fierro, que es el precipitado negro, por eso se ven negros algunos. Y en este proceso de oxidación, la oxidación que nosotros hacemos en el laboratorio es la oxidación de azufre elemental a sulfatos. Mi medio de cultivo no tiene azufre elemental. De hecho, nosotros tenemos que agregar la fuente de azufre. El polvito amarillo que ven aquí arribita en estos tubos es el azufre elemental, la flor de azufre. Agregamos ese polvito amarillo a cada tubo, que esta va a ser la fuente de azufre, y si en mi sedimento hay microorganismos que oxiden el azufre elemental, lo van a oxidar a sulfatos. Y los sulfatos ya dijimos que son muy solubles, tampoco los voy a ver. Yo tendré que agregar algo para precipitar esos sulfatos y poder ver que sí hubo formación de sulfatos. Pero les digo, no se los explico a detalle porque para eso está la práctica 11 del ciclo de nitrógeno, digo del azufre, pero pues para que vayan relacionando todo lo que acabamos de ver el día de hoy con ciclo del azufre y sobre todo que vayan pensando en sus columnas de Vinogradsky y que lo relacionen y aprendan más y aprovechen todavía la presentación que la maestra Gis les va a dar de columna de Vinogradsky para que tengan buenos análisis y tengan buena calificación. ¿Preguntas? De mi parte no, muchas gracias. No, No, maestra. maestra. No, profesora. ¿Cuál No, está más fácil? ¿El del azufre o el del nitrógeno? el de la Las azufre. Entonces, ojalá que les vaya bien en el examen cuando lo tengamos. Ok, quiero aprovechar para hablarles sobre, déjenme les comparto. Déjenlo abro. Ok. Ay, ¿qué pasó?
Aquí está. Ven todos el calendario, ¿no? Sí, Sí, Porque si sí. se los dejo de tarea, me voy a atrasar más y ustedes como que también. Ay, se me va a ir mi computadora. Espérenme, déjenme voy por mi cargador. Denme un minutito. Ya regresé. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me Sí. sienten? Ok. Vamos a ver el calendario. Nosotros estamos aquí. Ujú. Todavía nos faltan 3 temas para acabar el tercer parcial y hacer el examen. Pero en el cuarto realmente nada más tenemos 2 sesiones y pasamos a lo que son los seminarios de biorremediación, que van a ser 3 sesiones por la cantidad de equipos. Entonces, quiero irles platicando sobre ese seminario de biorremediación porque estamos a buen tiempo, si es que lo aprovechan, para ir buscando la información. Ese seminario de biorremediación lo dan ustedes y es una calificación del cuarto parcial. ¿Se acuerdan qué porcentaje les había dicho yo a inicio que tenía ese seminario? ¿Quién sí lo anotó? ¿O quién sí se acuerda? Yo tengo anotado que es de 30% para el del cuarto parcial, ¿verdad? Ujú, Sí, yo también tengo anotado eso. así es. Entonces, ese seminario equivale al 30% de su calificación. El examen que yo les voy a hacer vale 7 puntitos y su seminario 3. Pueden tener esos 3 puntitos muy fácil si ustedes así lo quieren. Regularmente nunca lo quieren fácil. ¿Por qué? Porque siempre lo hacen un día antes y uno se da cuenta. Entonces, aunque siempre les recomiendo y les digo con tiempo, vayan buscando esto, vayan haciendo lo otro, etcétera, pues bueno. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que buscar un artículo científico actual que hable sobre biorremediación. De lo que quieran, pero que sea biorremediación. No remediación físico-química, biorremediación. Ese artículo científico es el que ustedes van a exponer. Debe ser con datos experimentales, no reviews o resumen, no reviews. Conste que siempre lo digo. Cuando las personas me han dado seminarios de reviews, ya automáticamente tienen 0 por no poner atención. Entonces, ese artículo científico actual. ¿Qué es actual, maestra? Pues estamos en el año 2021. ¿Qué sería actual para ustedes? No tan exacto como en este año 2021, pero que sí sea a partir del 2017 para acá. ¿Ok? Desde el 2017 para acá, artículos de biorremediación. Yo les recomiendo que no sean artículos largos, porque luego quieren dar el primero que encuentran y resulta que el primero que encuentran tiene como 80 páginas y ya no saben ni qué hacer o 20 y tantas páginas. Entonces hay artículos muy buenos, tienen poquitas páginas, entonces yo les recomiendo que primero se vayan por ahí. La exposición que ustedes van a dar es por equipo. ¿Qué equipo? Como el que tienen en el laboratorio, no los voy a mover. Entonces equipo 1 como está, 2, bla, bla, bla. Pero no se confundan, esta no es explicación del laboratorio. Esto es de teoría. Solo vamos a usar sus mismos equipos de laboratorio. Y de ese artículo científico, lo importante no es que me vengan a mí a contar, a chorear o a inventar. Lo importante es que ustedes, si estamos en esta materia que es microbiología ambiental y que este último parcial es microambiental aplicada,
Lo importante que yo quiero que ustedes tengan es información sobre lo que se trabaja actualmente y lo que ustedes pudieran hacer y para qué les va a servir todo este conocimiento de microbiología. Entonces, más allá de que lo hagan por cumplir, se tiene que ver que lo hagan para enseñarse a ustedes y a sus compañeros. Yo ya conozco los artículos que he tenido en otros semestres porque esto lo hago yo con mis grupos que son los de la tarde. Entonces también ya me sé cuando las presentaciones ya las copiaron, cuando esto, cuando lo otro. Y no son los únicos alumnos, cuando luego eso pasa en los reportes que ustedes creen que no nos damos cuenta, pero luego copian el reporte del reporte del reporte que se copió o de los que están ya arriba en el internet o de los que ya se compartieron entre ustedes y traen los mismos errores, hasta luego los mismos datos que uno ni siquiera les da. Entonces sí, sean ahí cuidadosos. Entonces, revisan muy bien, buscan un artículo científico, lo tienen que leer ya en equipo, lo tienen que preparar para seminario, que sea corto, que sea actual, para enseñárselos a sus compañeros y que aprendan sus compañeros. Fíjense, van a tener la oportunidad de tener y aprender qué se hizo en 12 artículos, sin necesidad de leer los 12 artículos. Cada equipo va a ser responsable de uno. Entonces, que ojalá que lo aprovechen. Y pues ese regularmente lo hacen en presentación de PowerPoint. Si alguien tuviera otra plataforma lo puede realizar, nada más que sea compatible de que lo puedan compartir aquí en Teams, porque lo van a compartir. Nos vamos a dividir los dos equipos en estos 3 días que ven: 27 de mayo, 1 de junio y 3 de junio. ¿Cómo? No sé, ya veremos después. Y el primer paso, para que no tengan artículos repetidos, ¿verdad? Porque no queremos eso. Hoy estamos a 4 de mayo. Les voy a dar, fíjense, hasta el martes 18, que es nuestro examen, tienen 2 semanitas, ¿sí? 1 y 2, para que busquen su artículo. Una vez que encuentren su artículo, si ya lo tienen desde hoy, perfecto. Pero una vez que encuentren su artículo, yo voy a tener lista una carpeta, es más, déjenla voy haciendo. Ya le voy a cerrar aquí para que vieran las fechas nada más. Yo voy a poner aquí en teoría, en archivos, una carpeta que va a decir bioremediación. En esta carpeta, cuando tengan su artículo, se meten aquí y van a cargar su artículo. Ya saben cómo cargar, entonces cargan su archivo y le van a poner como título su número de equipo. ¿Sale? No vayan a dejar el título del artículo. Meten el número de equipo para yo saber cuántos equipos ya van. La responsabilidad es de ustedes revisar qué artículos ya están. Entonces, si ya encontraron un artículo y ya vieron que ya hay equipos que ya subieron su artículo, verifiquen que no sea el mismo. Si ya alguien les ganó, se respeta al que les ganó ese artículo y ustedes tendrán que cambiar el artículo, con la finalidad de que sean 12 artículos diferentes. ¿En dónde pueden buscar? Ya les voy a dejar de compartir, ya vieron que ya está la carpeta. Ay, perdón, la carpeta. ¿En dónde van a buscar su artículo? Yo, un buscador que es más usado, el más conocido y que me gusta mucho, porque pueden poner ya ahí el filtro del año que lo quieren y así, es PubMed. Ya les escribí un mensaje. Entonces es un buscador que yo les recomiendo. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, Ujú. ¿Cuánto es el tiempo de duración de la exposición? Sí, regularmente 20 minutos. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, sí, importante porque tienen que aprender a sacar lo importante del artículo y no querer copiar todo lo del artículo a diapositivas y llenarlas de texto con el texto del artículo. Todo eso se califica, ¿ok?
siguiente diapositiva que coloquen como tal el artículo para que veamos el encabezado, para que veamos de dónde es y todo esto. ¿Ok? Ahora, yo les sugeriría que busquen de México para que conozcan los trabajos que se hacen en México. Sin embargo, no hay muchos de México. Entonces vean que el campo laboral lo tienen amplio si quisieran. Entonces igual si encuentran de otro país, claro que lo pueden dar, no hay ningún problema. ¿Alguno que tenga otra duda? Sí, yo maestra. Es que, bueno, no entendí muy bien lo de que quiere que tenga datos experimentales y no que sean repetidos, pero ¿cómo que repetidos? No, dije que tenga datos experimentales, pero que no sean reviews. Ah, bueno, ¿cómo que review? No entiendo esa parte. Hay algunos artículos científicos en los cuales hacen toda una compilación de otros trabajos y nada más van diciendo lo que se ha llegado hasta el momento de toda esa información. Es como si yo les dijera, tengo un artículo científico de lo que se ha visto del COVID y tengo un review y un experimental. En el experimental estamos viendo en ese artículo el estudio que se hizo con tantas personas, las gráficas, todo lo que se les analizó y los resultados a los que llegaron. Eso es uno de los que yo les pido, que tenga datos experimentales. Un review sería del mismo tema ahorita de mi ejemplo de COVID. Tengo un artículo científico que habla sobre todos los síntomas que se han investigado del COVID, los tratamientos que se ha llegado con el COVID, gracias a los artículos experimentales. Es toda una compilación ya en general sobre un tema. A ver, déjenles busco un ejemplo. ¿Nunca han buscado un artículo científico? Todo lo buscan de Google, Wikipedia, Rincón del Vago. Déjenlo, estoy buscando. A ver, uno de cáncer. Es similar como cuando les dicen vamos a hacer una tesis o cuando vamos a hacer una tesis bibliográfica nada más, que es lo que se está haciendo en muchos casos ahorita por la pandemia. Todos los que ya habían iniciado su PT y que tenían experimentos, muchos tuvieron que cancelar y nada más hacer revisiones bibliográficas. Eso es como un review. En cambio, quienes sí hacen estudios experimentales y se la parten ahí y se ponen felices cuando les sale, se enojan cuando no llegaron a lo que tenían como objetivo. Ay, me desgloso muchos, ahí voy. Un review. De hecho, hasta dicen review. Les voy a compartir. De esos no queremos. ¿Están viendo mi página? Sí. Me metí a PubMed para que vean. PubMed. Y aquí le pueden poner buscar lo que quieran, ¿no? Ahorita yo desplegué rápido dos. Este es un review, de hecho hasta dicen review. Este tipo de artículos no tienen datos experimentales. Es nada más que esos investigadores se pusieron a leer todo lo que había del tema y ellos hacen un resumen de lo que se ha investigado hasta el momento, ¿no? Entonces, fíjense, este es el artículo. Y este artículo nos habla del cáncer, del RNA circular, que tiene que ver con el cáncer. Tiene un abstract, el abstract es el resumen, que no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero quiero que se den cuenta que no hay nada de
de datos, no hay nada de gráficas, no hay nada de eso. Simplemente ponen una imagen donde se explica lo que se ha llegado, muchos temas en los que están haciendo ahí referencia. Pero tablas nada más donde tenemos datos importantes y la referencia de donde lo tomaron, sale cada cosa, esta es una referencia y fin, o sea, no hay como que datos experimentales, no se dedicaron ellos a ver en tanto número de pacientes o etcétera, ¿no? Ese es un review, es lo que no queremos, review de bioremediación, eso es lo que no queremos, sino que ustedes vean que alguien sí se dedicó a investigar ya con algún ejemplo, con algún problema, por ejemplo hidrocarburos, y que realmente diga, se trabajaron con tantas muestras de suelo, por ejemplo, y se dividió el experimento en estos modelos, se dejó por tanto tiempo, se analizó al final esto y estos son los resultados, ¿sale? Eso es un artículo experimental. Gracias, maestra. Ya conforme vayan buscando se darán cuenta. Ojalá no lo dejen para el mero martes que les pedí el artículo, ¿eh? Para que tengan más chance. Si no van a sufrir Maestra, mucho una porque va a duda. haber... Mande. ¿Qué tan reciente tiene que ser? Del 2017 para acá. Ok. Les mencionaba. Ahí mismo en esta de PubMed pueden poner como filtro el año. Entonces igual ya nada más les va a desglosar los que sean más recientes del año que ustedes le pongan. ¿Ok? Gracias. Sí, profesora. Bueno, eso va a ser, acuérdense, para su tercer parcial. Aún no llegamos, pero tienen 2 semanitas para estar buscando bien su artículo. Quien ya cuando lo tengan, lo pueden ir subiendo. No es necesario que lo suban el último día. Y mande. Como una aprox de 20 minutos. Porque los vamos a hacer similar al laboratorio. ¿A qué me refiero? Ustedes van a dar la explicación del artículo, ustedes van a ser los expertos del artículo que nos van a venir a enseñar y sus compañeros tienen que participar. Acuérdense que ustedes tienen la participación a evaluar, muchos como que no participan, así que pues aguas con la calificación al final. Entonces van a tener que hacer participación. Si el grupo no participa, yo doy el seminario por visto. Si de plano estuvo muy mal, yo les pregunto al equipo expositor, porque para esto también la finalidad de que todos suban su artículo es para que todos también en algún momento puedan irlo siguiendo si tienen una duda. Yo los voy a leer, ¿sí? Entonces, si el equipo veo que no lo expuso o se le pasaron detalles importantes o esto o lo otro, yo le puedo estar preguntando al equipo al final, que también es parte de su evaluación. Por eso les digo, cada equipo expositor va a ser experto en su artículo y tienen que contestar para que tengan, además de la buena evaluación de exponer, pues la de defender su artículo, que en este caso no es suyo, ¿verdad? Lo están buscando, pero pues algo así van a hacer en su tesis o en su PT. Entonces, esa es la finalidad. Si el grupo no participa y el seminario no estuvo tan mal, yo lo doy por visto. Si es que el grupo no quiere aprender más, yo no me desgasto, simplemente le doy una calificación al grupo expositor y listo. ¿Sale? Ok. Sí. Y bueno, eso es lo que les quería comentar también del seminario, estamos a tiempo. Y de su examen se los quería dar hoy, pero no me acordaba que me falta una pregunta por calificar. Entonces no se los puedo dar, porque me falta esa pregunta por calificar. Ya se me había olvidado. Y es de la de leer. Entonces, ¿quieren darme unos 15 minutos? Son las 5. Si me dan unos 15 minutos y si aceptan que se los comparta como la anterior, que todo el mundo vea la de todos,
se las puedo compartir, si no, ya para la siguiente clase vemos. Bueno, por mí no hay problema. Por mí tampoco hay problema. Sí, por mí tampoco ya hay tiempo. Entonces déjenme unos 15 minutos